Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de esta entrevista. Ingeniero, las Jornadas de Historia de Occidente, un evento que se ha convertido en el referente de lo que se llama el turismo cultural en Jiquilpan, otra de las vertientes que ofrece nuestro municipio. Y hoy, en honor y como un homenaje al maestro Luis Prieto, que es también un referente en todo el occidente del país en lo que hace al quehacer histórico. Por favor, su opinión acerca de don Luis Prieto. Bueno, fue sin duda el impulsor, yo diría el alma, el centro, el eje de las Jornadas de Historia de Occidente desde que empezaron en el 78, hace ya pues bastantes años, hasta esta, aun cuando ya no está físicamente presente. Sí. Ingeniero, para usted como el referente máximo de estas jornadas, junto con el maestro Luis Prieto, porque además es un ponente en cada una de estas jornadas, ¿usted le apasiona la historia, ingeniero? Me gusta, pero pues no pretendo ser historiador en nada que se le parezca. Pero creo que las jornadas han dado contribuciones muy importantes al conocimiento de cómo se ha dado la historia en esta región, y no solo en esta región, sino no solo en esta región del occidente de nuestro país, sino en buena parte pues en lo que ha sucedido en México en distintas épocas, porque estas jornadas han tratado de cuestiones de la antigüedad de nuestro país, pero también de problemas presentes. O sea que estas jornadas han contribuido en mucho a que se discutan los problemas actuales también del país y que se traten de plantear soluciones en diversos momentos. A partir de estas jornadas, a partir de la asistencia de muchos jóvenes, porque yo recuerdo había otras ediciones en las que jóvenes estudiantes venían, ¿considera usted, ingeniero, que se ha generado un despertar de conciencia de los jóvenes? Pues yo por lo que encuentro en el país veo a los jóvenes muy activos, muy interesados en presente y futuro, muy participativos, muy dispuestos a prepararse cada vez mejor. Me imagino había una excelente relación entre usted y el maestro Luis Prieto. ¿En algún momento cuando se planteaban estas jornadas, esa era la intención? Bueno, la intención era promover el conocimiento de toda esta región, pero sin duda pues la cercanía con Luis Prieto hizo que pues muchos participaran, no solo yo, sino participaran en estas jornadas, y él fue, como digo, el principal impulsor, promotor, el que invitaba a los ponentes, el que discutía los temas que tendrían que plantearse año con año, y el que estuvo presente año con año y hoy día sigue estando presente a pesar de su ausencia temporal. Ingeniero, y posiblemente me transgreda los términos pactados de esta entrevista, a título personal, ¿qué representaba para usted don Luis Prieto? Pues un amigo muy cercano, un amigo muy querido, tanto de mi familia, de toda mi familia, de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, y una persona muy cercana a nuestros afectos en todos sentidos. Un visitante recurrente a Jiquilpan, que además es su casa. ¿Qué ha cambiado en Jiquilpan? De aquel Jiquilpan que en algún momento, me imagino, usted le escuchó a su señor padre como el Jiquilpan ideal. ¿Se acerca al Jiquilpan actual, al Jiquilpan que quería su señor padre? Es muy difícil de decir si sí o no, no le sé decir. Ingeniero, agradecidísimo por el tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario. Listo. Ana Rivera Carbó, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Y un tema interesantísimo, el tema de la propuesta educativa en el marco de la Revolución Mexicana y el concepto de la laicidad. Ya hablábamos con su hermana acerca de esta suerte de amaciato, por ponerlo como algo elegante, la relación Iglesia y Estado. La propuesta de ustedes, hablar acerca de la laicidad en la educación a partir de la propuesta de la Revolución Mexicana. ¿De qué va el tema? Pues voy a hablar sobre tres momentos, digamos, de la discusión educativa en el contexto de la Revolución Mexicana, referente a la relación con el clero y con la educación clerical en la escuela. Ya las leyes de reforma en el siglo XIX separaron
dieron libertad educativa, es decir, abrieron la posibilidad que el Estado participara en la educación, que era un monopolio eclesiástico. Y entonces, cuando vienen los años prerevolucionarios, se empieza a esbozar una propuesta nueva, que es la de los Flores Magón. Voy a hablar del proyecto magonista, que plantea ya la laicidad de la educación escolar, marginando a la Iglesia. Que la Iglesia se había quejado de que se había abierto al Estado la posibilidad educativa, había perdido el monopolio, pero los magonistas van más allá, plantean la laicidad. Entonces me voy a enfocar en la propuesta de Ricardo Flores Magón, ahora en el centenario de su muerte. Luego voy a hablar de otro proyecto educativo en el seno de la Revolución Mexicana, que es el proyecto de el movimiento obrero organizado en torno a la Casa del Obrero Mundial. Fue la principal organización obrera en el contexto de la Revolución, y ellos adoptaron un proyecto educativo que venía de las propuestas de un pedagogo llamado Francisco Ferrer Guardia, era un pedagogo catalán, que planteaba la escuela racionalista, que iba incluso más allá del laicismo, diciendo el laicismo es neutro, en cambio el racionalismo demuestra lo absurdo, los dogmas de fe. Entonces, un proyecto educativo que tuvo una enorme extensión internacional. El movimiento obrero en muchos países adoptó el proyecto de Ferrer Guardia, y entonces voy a hablar de él también. Y voy a cerrar hablando del proyecto del texto constitucional, del artículo 3º, impulsado por Francisco Múgica, y claro, por otros diputados, pero fundamentalmente por él, que abunda en la idea del laicismo y lo eleva a rango constitucional. Entonces, básicamente voy a hablar de estos tres momentos de la lucha por la educación laica. Hay un contrasentido, ¿no? Obviamente, nos decía su hermana, México tiene una legislación de vanguardia en este sentido, en el sentido de la educación, sí, y la separación de la Iglesia y Estado. Luego, de repente, uno no entiende cómo, por ejemplo, siguen persistiendo los colegios católicos, cómo las universidades manejadas o dirigidas por entidades católicas o de otras confesiones. Y uno dice, la pregunta concreta sería, ¿se ha cumplido de alguna manera el proyecto educativo magonista en México? Bueno, a mí me parece que desde la lógica, digamos, de la educación desde el Estado, sí, las escuelas públicas son todas ellas escuelas laicas. De hecho, hubo muchas resistencias a este artículo 3º. Pensemos que aquí en la región hubo una guerra cristera muy poderosa, que en parte se activó por el tema educativo. El tema educativo fue un tema muy sensible. Y entonces, claro, cuando se hacen las negociaciones del presidente Portes Gil con los obispos, se hace una suerte de negociación que, claro, no está por escrita, pero sí hay un acuerdo de mantenemos en la ley la educación laica, pero hacemos concesiones para una aplicación de escuelas religiosas. Y fue una negociación de convivencia, cosa que haría después también el general Cárdenas cuando viene la Segunda Guerra Cristera, en donde prefiere acelerar la reforma agraria y piensa que con ello acelerará como una toma de conciencia política de los campesinos de la región, y dejar el tema educativo como, en fin, haciendo concesiones. Es una manera de sobrevivir a un país donde hay una mayoría católica que en algunos casos extremos pues sigue queriendo educación religiosa en la escuela. Entonces, claro, es un tema muy complicado, pero yo creo que desde luego la redacción del artículo 3º constitucional tuvo un enorme impacto, y hasta el día de hoy la Iglesia no ha recuperado su injerencia en la escuela pública. Pero sí está tratando, ¿no? De que está tratando, ¿no? Ese es un tema que tiene siempre presente, pero por lo menos, por ejemplo, cuando se hacen las modificaciones en tiempos del salinismo, se abre ya, ahí sí ya legalmente la posibilidad de escuelas privadas que tengan una orientación clerical, pero todavía no la escuela pública, y hasta el día de hoy esto no ha ocurrido. Esperemos que no ocurra. A ver, nos decía su hermana también en la charla, hablábamos del tema de las fiestas patronales y digamos esta convivencia que también tienen las autoridades municipales, y decía, en gobiernos panistas concretamente, pues había más permisividad. Durante los dos sexenios del PAN,
¿Corrimos el riesgo en algún momento de perder el precepto de laicidad en las escuelas públicas? Bueno, yo creo que hubo un embate importante para abrir la escuela pública, pero yo creo que el peso, digamos, de esta tradición de separación de la Iglesia y el Estado, que nos viene desde la época de Juárez, yo creo que el pensamiento liberal en México es un pensamiento muy arraigado. Pensemos que el liberalismo fue una ideología política que rigió a México hasta el año 2000. O sea, durante 130 años, el conservadurismo, aglutinar a quien aglutinara, no tuvo opción de ejercicio de la política. Entonces, por eso el liberalismo es tan potente en México. Y los 2 sexenios del panismo no fueron suficientes para revertir esa fortaleza del liberalismo como una ideología en la que creo que nos identificamos muchos mexicanos, con sus matices desde luego. Y entonces creo que por eso no fue posible en esos 12 años de panismo revertir la idea de la escuela como un espacio libre de la injerencia clerical. Que lo querían, claro que lo querían, pero no pudieron todavía. Agradecidísimo por su tiempo, sobre todo por los conceptos que nos brindan. Y parte de la importancia de estas jornadas de historia de Occidente, creo, y lo platicábamos con el ingeniero Cárdenas, pues es el despertar de las conciencias de quienes acuden acá. Lastimosamente, en esta ocasión no vinieron estudiantes, que también es muy importante, ¿verdad? Sí, en otras jornadas de historia han venido estudiantes que asisten sobre todo en la mañana, que están en la escuela y los traen a oír las sesiones, lo cual me parece que es muy interesante. Pero creo que también es importante que viene gente de la comunidad jiquilpense, es decir, no es un evento académico, cerrado a académicos, sino que tiene esta función, ¿no?, de difusión de la historia y de discusión de la historia, ¿no? Creo que la historia está en permanente construcción, ¿no? La interpretación de nuestros procesos, y las jornadas cumplen un papel bien importante en esta región. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. De verdad. Y Eulalia Rivera Carbó. Eulalia Rivera Carbó, bueno, nos encontramos en una edición más de las Jornadas de Historia de Occidente, y en este homenaje que se hace también a Luis Prieto, un referente en el tema de la historia en México, no solamente, sino en todo el occidente de Michoacán. Háblenos un poquito acerca de qué fue lo que presentó usted, porque de repente hay años que se la lleva, y perdón lo coloquial de la expresión, como nadando de muertito, y hay otros años que revienta el tema porque brinca un dato que no conocíamos, un dato que a lo mejor resulta complicado. Háblenos un poquito qué fue lo que hizo hoy. De Luis Prieto. Bueno, yo lo conocí, yo era muy jovencita y había oído hablar de él. A mi madre, que se había incorporado a las jornadas de historia de Occidente desde muy pronto. Y volví a México entusiasmada de las jornadas y de la gente que participaba en ellas, y sobre todo con la figura de Luis Prieto. Nos hablaba de un hombre maravilloso, comprometido con las causas sociales de este país, pero además un hombre de un ingenio y una personalidad arrolladoras, la verdad. Y mi hermana y yo éramos muy jovencitas, y pues oíamos las historias, y mi mamá nos insistía, tienen que venir un día a Jiquilpan. Bueno, pues nos animamos. Y efectivamente conocimos a ese personaje que para nosotros, que estábamos empezando nuestras carreras, y bueno, no, mentira, ya estábamos acabando nuestras carreras. Mi hermana es historiadora, yo soy geógrafa, y bueno, nos entusiasmamos, y a partir de ese momento vinimos cada año a las jornadas. Un tiempo después ya nos incorporamos como ponentes, y aquí hemos estado desde 1986, año con año. Este año, ¿qué fue lo que abordamos? Una disculpa, que llegué tardísimo. No se preocupe. ¿De qué vamos a hablar o de qué se habló? Bueno, cada año Luis Prieto nos convocaba a una reunión para hablar sobre el tema general de las jornadas. A él le interesaba mucho que recorriéramos siempre desde la época prehispánica hasta lo más contemporáneo, y que procuráramos que todas las ponencias entraran dentro de ese tema general que se había escogido. Este año nos costó un poco, porque claro, es el primer año después de 2 de no haber realizado presencialmente las jornadas en Jiquilpan, pero hicimos nuestras reuniones de manera virtual, y escogimos hablar sobre el conflicto entre religión y poder en la historia de México, ¿no? Y eso es lo que intentamos abarcar desde tiempos prehispánicos hasta hoy. Bueno, cuando habla el conflicto, o
Pues a veces es relativo, ¿no? Este conflicto. Hay municipios en los que prácticamente los hombres de fe son cogobierno. Hay otros donde, bueno, de plano estamos con el tema del padre Pistolas, que le acaban de quitar la licencia para ejercer como sacerdote. Hay un movimiento muy fuerte en los municipios que correspondían a su parroquia, pidiendo que lo restituyan. ¿Qué tan complicado desde su punto de vista como investigadora es hacer una diferenciación? Y otro ejemplo, Zaguayo, donde la fiesta patronal se someten las autoridades municipales a lo que dicen las eclesiásticas, el municipio de Jiquilpan, donde exponen la imagen del santo tutelar en Palacio Municipal y donde las autoridades municipales encabezan peregrinaciones. Quiero pensar que es sobre eso, ¿no? Este tema. Bueno, sí, los temas que... A ver, yo creo que el problema el tema es un tema muy importante en la historia de México, porque este es un país que notablemente desde el siglo XIX, con las leyes de reforma, logró separar el ámbito del poder civil respecto del poder eclesiástico. Y todos sabemos que después de que esas leyes estrictas relegaron a las cuestiones religiosas al ámbito de lo religioso nada más, en el interior de los templos, esas leyes se han violado, las autoridades se han hecho de la vista gorda y las fiestas religiosas siguen saliendo a la calle. Pero es un país en el que creo que sí arraigó un espíritu de laicidad que yo creo que es muy importante. No solo la libertad religiosa, sino que la vida pública debe ser laica, porque ese es el respeto a todas las creencias. Y las creencias tienen que mantenerse en el ámbito de los templos en donde se llevan a cabo. Claro, también siempre hay ese problema de que las fiestas, por ejemplo, las fiestas patronales, rebasan el ámbito de lo religioso y también tienen que ver con manifestaciones culturales de los pueblos. Entonces, en fin, hay que tener cuidado, no reprimir cosas que son parte de una tradición colectiva importante, pero no de imposición religiosa, definitivamente. Hay una línea muy, muy delgada, ¿no?, entre lo que acaba de decir, entre el tema concretamente religioso revestido de acto cultural, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el municipio de Zaguayo, donde, si bien la fiesta es en honor a Santiago Matamoros, a Santiago Apóstol, el ícono o el producto que se vende es un danzante prehispánico, y entonces uno ya no sabe si es en realidad una manifestación cultural o una manifestación religiosa. Que generalmente van muy unidas, ¿no? Porque, bueno, es parte de la cultura colectiva, pero es difícil, y los municipios que son gobernados por partidos, partidos políticos que son de tinte más o abiertamente más religioso, como es el caso del PAN, pues se vuelven más permisivos que cuando... Hay una laxitud, ¿no? Porque luego de repente también en los municipios que son gobernados por partidos de izquierda, hay, bueno, en el discurso al menos hay la postura de no, somos laicos, celebren sus fiestas dentro del templo, pero sí les pago la gruesa de cohetes, sí les pago la banda. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy importante es el de Lázaro Cárdenas, que estamos justamente en su tierra. Él era un hombre laico que además, velaba por esa laicidad en términos de la vida pública, pero entendía también que la gente tenía algunas necesidades, en fin. Entonces, por ejemplo, hay una historia muy bonita aquí no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, que durante la época de la Reforma se la habían arrancado a la iglesia y habían hecho unas pintas revolucionarias. El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. Y habían hecho unas pintas revolucionarias, y yo había oído contar que una vez el cura fue a ver al general y le dijo: oiga, nos debería devolver el templo. Bueno, yo les devuelvo el templo, pero me respetan los lemas revolucionarios que están ahí pintados. En fin, yo creo que son cosas que se pueden tratar con sensibilidad, pero sí estoy convencida de que
la vida pública tiene que ser laica, porque es la manera de el respeto a las creencias se tienen que mantener como una cosa privada y de cada quien, ¿no? No se pueden imponer a nadie. Agradeciendo su tiempo, le hago esta última pregunta. 2022, ¿qué tan complicado es el tema de que la Iglesia respete su ámbito de acción y de que el Estado respete su ámbito de acción? Porque, bueno, le comentaba el tema del padre Pistolas, el principal promotor de que al padre Pistolas le sea regresada su licencia es el alcalde de un municipio ahí cercano de su parroquia. ¿Cómo lograr que el político se quede fuera de la Iglesia y que la Iglesia se quede fuera de las decisiones públicas? Bueno, cumpliendo la ley en México, porque en eso México es un país de avanzada. Si nosotros vemos, por ejemplo, que las tomas de posesión de tantos países se toman con la mano sobre la Biblia, en este país eso no se puede hacer, porque tenemos un país laico, afortunadamente, y es uno de los países, yo creo que con Francia, con una mayor tradición de laicidad en la esfera pública. Contrario exactamente a lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? Donde la cabeza del Estado es la cabeza de la Iglesia. Me parece una aberración. Doctora, agradecidísimo por su tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario, a usted. Muchas gracias.